Muy buenas noches. Una vez más, muy contentos de tenerlos con nosotros en esta casa y poder tratar este interesante tema de Incoterms, que como ustedes conocen, muchos ya, que son herramientas de gestión de riesgos en transporte de mercadería que regulan normalmente todo este negocio que es cada vez más potente y por eso hemos considerado hacer este webinar a cargo de los expositores Javier Hidalgo y Carlos Caro. En primer lugar, quisiera presentarles a Javier Hidalgo, que él ha trabajado ininterrumpidamente como ajustador de seguros para diversas empresas internacionales desde el año 1988. Entre su experiencia podemos mencionar que fue country manager para Perú, Bolivia y Ecuador en una empresa de ajustes de origen español, en la que terminó siendo director de carga para América y Asia y actualmente se desempeña como director de Protegia en Europa. Conocen ustedes también a su compañero de esta noche, don Carlos Caro, que es ajustador de seguros con más de 12 años de experiencia en la atención de siniestros de transportes y cascos. Es socio fundador de Protege, ajustadores de seguros y consultores en gestión de riesgo de transporte de carga. Y es profesor de la Escuela de Seguros, integrante pues de nuestro staff. Yo no soy el protagonista, así que no quiero quitarles más tiempo y dejar adelante a nuestros buenos expositores de esta noche, que en verdad la calidad que los antecede, así que dejo con ustedes. Adelante Carlos, adelante Javier, bienvenidos a esta casa. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la presentación. Si me permiten un segundo, yo quisiera, antes de empezar, además de agradecer a la escuela por la invitación a que hagamos este conversatorio, yo estoy muy contento de que me acompañe Javier. Javier Hidalgo, como bien ha dicho Eduardo, tiene muchos años de experiencia en el tema de transportes y carga, conoce el mercado de América, conoce el movimiento de carga de América hacia Asia y Europa. Entonces, nadie mejor que él para acompañarnos para empezar a hablar sobre este tema de transportes. Javier, nuevamente bienvenido al mercado peruano. Él está ahorita en España haciendo un mega esfuerzo. Son allá a la 1:30 de la mañana, si no me equivoco, Javier. Te agradezco que podamos estar juntos, conectados ahora y sobre todo pasado de horas, tú. Nada, no te preocupes. Estoy encantado además. Pues todo esto sirve también de aprendizaje. Sí, clarísimo. Miren, esto es una hora en la cual vamos a conversar. Esto es conversar sobre los Incoterms. Por ella, alguno de las personas que están conectadas nos ha mandado por aquí una pregunta que ahora la vamos a comentar. Pero quisiera primero poner un poco de contexto. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms no es otra cosa que los términos de intercambio de compra-venta internacional, un invento de la Cámara de Comercio Internacional para poder estandarizar la compra y venta y las condiciones del movimiento de la mercadería entre un país y otro. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado la expresión una venta FOB, una venta CIF, una venta ex-work. De eso vamos a hablar a continuación. Pero sobre todo, la importancia de esto radica para nuestro mercado, el mercado asegurador, que recuerden siempre que en una compra-venta tenemos a dos jugadores. El comprador, el importador en el país 1 y el vendedor, el exportador, el proveedor en el país 2. Estos dos tienen que ponerse de acuerdo en muchas cosas a la hora de una compra-venta. Tienen que ponerse de acuerdo, evidentemente, primero en el precio, tienen que ponerse de acuerdo en dónde se entrega la mercadería, quién asume determinados costos para esa entrega de la mercadería. Pero muchas veces olvidan que hay un punto vital en el cual hay que ponerse de acuerdo, que es ese momento del tiempo, esa línea divisoria en la cual termina la responsabilidad del vendedor sobre todos los riesgos que tenga esa mercadería y ese momento en el que empieza la responsabilidad del comprador, del importador. Supongo que la mayoría de los que están viéndonos hoy son corredores de seguros o personas que están relacionadas al mercado asegurador. Nuestro negocio en carga tiene mucho que ver con el Incoterm, porque dependerá de esa línea divisoria si nuestro cliente es el exportador o el importador, si está dentro del momento en el cual le corresponde a él asumir el riesgo. En Perú, el 90% de los movimientos de carga tienen que ver con FOB, CIF, CFR y Exwork. Son los Incoterms que más utilizamos. Hay algunos que casi no se utilizan nada, los D, DDP, DPU, DPA, que tienen otra connotación.
Pero este es el, digamos, el marco teórico en el que nos movemos. Muchas veces nuestros clientes, el importador o el exportador, el asegurado, en fin, nos dice: oye, estoy haciendo una venta CIF, estoy haciendo una venta FOB. Pero aquí es donde tenemos que, las personas que somos parte del mercado asegurador, intentar entender qué nos dice ese cliente cuando nos dice que vende CIF, cuando nos dice que vende FOB, cuando nos dice que está haciendo una importación ex-work. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué riesgo está asumiendo? ¿Qué porción del problema que pueda tener la mercadería durante el movimiento es la que está él aceptando bajo ese precio que han pactado? Entonces, todo eso hay que tenerlo en la mente y creo que de eso es de lo que más vamos a dedicarnos a conversar hoy. El, Javier, algo para comentar sobre el CIF antes que entremos, perdón, de los Incoterms, antes que entremos a ese detalle desde tu experiencia. Bueno, yo veo los Incoterms principalmente como una herramienta o como un útil. En definitiva, es un instrumento que ayuda en la gestión del riesgo, no cabe ninguna duda, ¿no? En el riesgo del transporte de mercancías, que es lo que nos ocupa ahora mismo nosotros, ¿no? Es una herramienta sobre todo o de carácter principalmente descriptivo, diría yo, ¿no? Y de carácter Claro. voluntario, por supuesto. O sea, nadie te obliga a pactar determinado Incoterm con ninguna de las partes que apliquen un contrato de compraventa, sino que es una... Tú dices que tú vas a comprar CIF, pero porque te interesa por cualquier motivo comprar CIF en vez de comprar FOB o Xworks o como quieras, ¿no? ¿Y por qué digo que es una herramienta identificativa? Porque principalmente, desde el punto de vista nuestro, que es el de la industria del seguro, ayuda a identificar a las partes que forman parte de la operación de compraventa, sus obligaciones y la distribución de los costos. Cómo se maneja, quién paga el flete, quién no lo paga, quién paga tal cosa, quién paga tal otra, ¿no? O sea, en definitiva, lo que estás identificando las responsabilidades que se asocian también por defecto a la custodia de la mercancía durante el transporte. Identifica también el lugar en el que se transfieren los riesgos, que no debe confundirse con la transmisión de la propiedad, son conceptos totalmente diferentes. Identifica también el punto geográfico y un momento concreto del tránsito, que es cuando se transfiere ese riesgo, ¿no? Yo creo que es importante también dejar claro que el alcance de los Incoterms se limita a derechos y obligaciones de las partes, pero del contrato de compraventa, no del contrato de transportes, que son documentos complementarios, pero que no tienen ni siquiera el mismo alcance. Es correcto porque, como bien has dicho al inicio, ¿no? Nadie te obliga a pactar determinado Incoterm. La teoría nos debería decir que tanto comprador como vendedor tienen total claridad sobre qué implica aceptar determinado Incoterm o ponerse de acuerdo en determinado Incoterm, no solamente porque sea un poco más barato o porque sea un poco más caro al momento de hacer la compra-venta, ¿no? Entonces, quisiera hacer una brevísima, porque la idea no es dar una charla aquí ni aburrir a los expositores, a la gente que nos acompaña, pero sí definir un poquito estos Incoterms de los que hemos hablado, los más usados localmente, ¿no? Este Xwork, por ejemplo, aquí olvidémonos un poco del texto porque nos va a aburrir, pero la gráfica que tenemos abajo nos ayuda a entender si tu cliente es el importador y está comprando Xworks, lo que está diciendo en realidad es que él está yendo o tiene que ir hasta la puerta, literalmente, del proveedor en el país donde sea el proveedor a recoger esa mercadería. Obviamente esto no quiere decir que tiene que ir literalmente caminando en avión, en barco, en carro, lo que sea. Se contrata un operador y tal, pero esta gráfica nos permite ver que claramente el proveedor en un Incoterm Xwork únicamente está obligado a tener la mercadería lista para que sea recogida por el comprador, ya sea a través de un operador logístico internacional que contrate o si subcontrata todas las partes del proceso de importación. Pero que quede muy claro aquí, el exportador tiene todo listo, incluso el contenedor, si la mercadería viene en un contenedor cerrado, con precintos, listo para que sea recogido. Esa es buena Entonces, observación. Listo significa mercancía en condiciones de ser
transportada. ¿Y eso qué implica, Javier, desde el punto de vista de las cláusulas del instituto, por ejemplo? Que el Sí, proveedor tenga lista la mercadería para ser transportada. significa que esté con todos los arreglos necesarios, depende del tipo de Ujú, mercancía, ¿no? Pero en general que cumpla todos los requisitos para que el transporte se lleve a cabo de modo seguro, que como se conoce, si es una mercancía perecedera, por ejemplo, ujú. algo que requiera una temperatura X durante todo el tránsito, pues tendrá que asegurarse el expedidor de que la mercancía va preenfriada, que el contenedor es adecuado para conservar la temperatura a la que se seleccione para el transporte el equipo frigorífico durante todo el transporte, o sea que tiene estanqueidad estructural, que el equipo está revisado, que funciona bien, que tiene todos los niveles de acuerdo con, o sea, en definitiva, que se pueda transportar de modo seguro, que es la Así clave, es. Y, ¿no? y- y esto es bien importante porque lo estamos mirando que si el importador es el que va a recoger. Pero ¿qué pasa si tu cliente es el vendedor, el proveedor? Tamaña responsabilidad la que tiene. Todas estas cosas de las que ha hablado Javier. Si el exportador es el que vende Exwork, pues tiene que tener todo esto listo para que se transporte la mercadería. Por eso, ustedes recordarán, si le han dado una ojeada en algún momento a las cláusulas del instituto, que por ahí hay una exclusión, la famosa 4.3, que nos dice que si la mercade, que mejor dicho, que la póliza no le dará cobertura a un siniestro si la mercadería no ha estado acondicionada de la manera correcta, y entendiéndose que el acondicionamiento es incluso la puesta dentro del contenedor de la mercadería. Y ahora con este dibujo lo podemos entender con un poco más de claridad. Claro, ¿cómo va a empezar, cómo vamos a tener una cobertura de transportes en un momento en el que el vendedor, el proveedor, está dentro de su almacén tranquilamente colocando la mercadería, estibándola dentro de un contenedor? Eso aún no es el riesgo de transportes, aún el movimiento de transporte no se ha iniciado. Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro cuando seamos corredores de seguros, del vendedor si vende Exwork, del comprador si compra Exwork. ¿Dónde está esa línea que divide el riesgo? Pues cuando la mercadería abandona, lista, puesta, abandona el almacén del vendedor. Cualquier siniestro que ocurriera, cualquier daño en ese tránsito terrestre posterior al local del vendedor, ¿no? Aquí, ¿no? Ya salió en su camión. La carga en el puerto, la puesta sobre la nave, sobre el buque, todo ese tránsito intercontinental, la descarga y hasta la llegada al almacén de nuestro importador, todo eso va bajo el riesgo dicho de este importador, de este comprador, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro, porque normalmente decimos, no, Export, porque es más barato. De repente sí, porque no hay una serie de costos asociados que son los que vienen desde la puerta del vendedor hacia la puerta del comprador. Pero necesariamente hay que tener claro que las coberturas que contratemos tienen que cubrir todo este tránsito para evitarle problemas a nuestro cliente si es el importador. ¿Ok? Otro que es mucho más, digamos, de los que siempre se escuchan, ¿no? El FOB, Free On Board. ¿Qué quiere decir esto? Puesto sobre la nave. Igual, vámonos al dibujito. Aquí ya ustedes imaginarán, ah, no, este es un poquito más caro. Esto debe tener un precio un poquito más alto que el export, probablemente, porque aquí el vendedor asume una serie de costos adicionales, que si el transporte terrestre, que si la carga, que si tal, pero sobre todo, tener claro que el problema termina cuando, el problema, mejor dicho, entre comillas, para el vendedor, culmina cuando se pone sobre la nave la mercadería, sea del tipo que sea la mercadería. A partir de ese momento, la responsabilidad y obligación de cualquier daño pasa a manos de nuestro importador. Igual, aquí cualquier cosa que hubiera pasado mientras la mercadería está siendo cargada en el almacén del proveedor, mientras la mercadería está siendo condicionada y el traslado,
pues terminan siendo siempre responsabilidad del exportador, sea que que nuestro cliente sea el exportador, el proveedor, será responsabilidad suya hasta puesta sobre la nave. Por ejemplo, aquí en Perú, que tenemos grandes negocios hoy de agroexportación, si nuestro agroexportador vende FOB, toda la responsabilidad, como lo comentó Javier hace un momento, desde el acondicionamiento, el preenfriamiento de la mercadería, el seteo del contenedor y su temperatura, son responsabilidad de este señor, del vendedor, si es nuestro cliente. Entonces, esa responsabilidad respecto a los siniestros que están habiendo muchos, lamentablemente, de agroexportación, tienen que ver desde el momento que el vendedor ha decidido la manera en la que se va a condicionar la carga, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, en plena pandemia, tuvimos un siniestro que me gustaría comentar muy en cortito, que ayuda a ver cuál es el problema, o mejor dicho, cuán fácil es, con la claridad del Incoterm, cuán fácil es poder definir la responsabilidad de nuestro cliente. Este es un amigo mío que se dedica a la proveeduría de insumos para hospitales y clínicas. Y bueno, tiene un negocio que tiene varios años y le va relativamente bien, pero ya se imaginarán que en plena pandemia la cosa se volvió una locura, ¿no? Tenía una demanda altísima de productos y compra a uno de sus proveedores en Brasil, le compra una cantidad de insumos. Resulta que me llama un día muy temprano, no, tampoco muy, no digamos, sí, bueno, 6, 7 de la mañana, me llama y me dice: Carlos, se han robado el camión antes de que llegue al puerto de Santos en Brasil. Y mi proveedor me está llamando que active mi póliza y que vea qué cosa voy a hacer con ella. Entonces, lo primero que le pregunté fue, le dije: ¿me puedes decir, por favor, revisar en tus papeles cuál ha sido el término de compra-venta? Me dice: lo tengo claro, es FOB. Bueno, le digo, si ha sido FOB, la responsabilidad en este tránsito terrestre, que es donde ocurrió el robo, es de tu proveedor. Conversa con él y vean qué cosa se va a hacer sobre el tema, porque no tendrías por qué tú afectar tu póliza para esto, ni incurrir en deducibles y tal. Fue una conversación un poco rápida, después tuvimos un par de reuniones y en efecto el proveedor terminó activando la cobertura de su póliza y pagándole a este amigo mío. Pero que veamos que si tenemos muy claro el Incoterm, esto es automático, ¿no? Esto no era responsabilidad mía, esto sí era responsabilidad mía, y sobre eso se indemniza, ¿no? Sobre eso hablamos ya de pólizas, hablamos ya de coberturas. Tú, Javier, dentro de tu experiencia, algún siniestro en FOB, algo que hayas visto que sea de estas curiosidades que sueles tener tú en Europa. Sí, recuerdo uno así un poco de importancia económica y luego de cantidad de discusiones entre abogados, que era la venta de un motor fabricado, un motor marino para no sé qué tipo de barco era ahora mismo, ¿no? Fabricado en un astillero de Valencia, se vendía a no sé qué país y tenía un transporte marítimo que se iniciaba precisamente en el puerto de Valencia. Entonces, el problema fue que el aparejo que se utilizaba para izar el motor, elevarlo, superar el francobordo del barco y depositarlo en la bodega, pues falló. Con tan mala fortuna que el motor se precipitó sobre el plan de la bodega, perforó el plan, perforó un tanque de lastre que había, o sea, lió un bastante importante, y ahí toda la discusión se centró en de quién es la responsabilidad de conformar el aparejo, por qué fallaba el aparejo, quién suministró grilletes, cables, cáncamos para todo la historia. O sea, la casuística es muy amplia, como tú sabes igual que yo. Mira, por ejemplo, sobre este punto que acabas de comentar y el caso que has comentado, hay una pregunta que nos hacen. En FOB, ¿el riesgo para el exportador termina al cruzar la borda del barco o cuando termina la estiba? ¿No? Es que, sobre todo eso, o sea, nos podemos perder en esas discusiones, porque hay Así gente que es. dice, justo en el momento que pasa la vertical. Ujú. La vertical es en el momento que empieza a introducirse en el volumen del barco, por llamarlo de alguna forma, Así ¿no? es. Cuando se desplaza.
Ujú. Hay gente que te dice que no, que es cuando está posado sobre el plan de la bodega, hay gente que te dice que es cuando está posado y trincado sobre el plan de la bodega. O sea, pero todo eso son cuestiones que se suelen negociar en la póliza de fletamento, en el charter party. O sea, eso el Así Incoterm, es. tú eres el experto en Incoterm, yo a mí la verdad yo lo utilizo de un modo más, no tan en tanta profundidad como tú, ¿no? Y yo creo que son esos aspectos que se tratan sobre todo en la póliza de fletamento y en el contrato de transporte, evidentemente, ¿no? Más que en Claro, el propio contrato de compraventa. así es. Sí, claro. Excelente, muchas gracias. Son preguntas, estas son las preguntas típicas, no la convencional, ¿no? ¿Dónde está ahí? ¿Cuándo es? Para la respuesta, pues lamentablemente tendrá que verse en el momento del siniestro. El- Siguiendo un poco con esto, bueno, acá tenemos este Incoterm, el CFR, que básicamente aquí con los C, el CFR, el CIP y el CIF, creo que localmente, bueno, más de una vez hemos encontrado alguna, ¿cómo decirlo?, alguna diferencia en el entendimiento del concepto. Hay que tener muy claro que los Incoterms C, CFR, CIF, CIP, la responsabilidad del riesgo del proveedor igual termina cuando la mercadería es puesta sobre la nave. Hay una diferencia, que es que asume un costo el proveedor de contratar ese transporte internacional, ese transporte intercontinental, incluso a veces. Entonces, tenemos a veces esta discusión, oye, no, pero yo compré SIF, es problema de mi proveedor hasta que se descargue en el Callao. No necesariamente. La responsabilidad termina con la mercadería puesta sobre la nave. Y aquí hay una pregunta que nos han hecho que la voy a aprovechar, saltarme un ratito a ZIP para poder responderla. Aquí en ZIP es el costo y el seguro pagado hasta. En el año 2020, cuando tenemos la última actualización de Incoterms, porque los Incoterms desde el año 1980 vienen actualizándose cada 10 años. Hoy vivimos con la versión 2020. Aquí se aclara un punto en este Incoterm, que el proveedor, si bien es cierto, tiene el punto de inflexión del riesgo cuando la mercadería está puesta en la nave, está obligado a contratar una póliza de seguro, por eso se llama costo y seguro, pagado hasta, pero una cobertura amplia. No puede contratar la cobertura que a él más o menos le venga. El Incoterm dice, oye, este tiene que tener una cláusula que nosotros, que conocemos todos, la cláusula A. A diferencia del CIF. En CIF, que lo tenemos aquí y ustedes también lo conocen, costo, seguro y flete, el proveedor está obligado únicamente a contratar una póliza de riesgos nombrados, la cláusula C, ¿no? Una cobertura mínima. Si el proveedor quiere contratar, después de hablar con su cliente, una cobertura más amplia o de hablar de coberturas adicionales, están en toda la libertad, ambos, de ponerse de acuerdo en contratar una cobertura superior. Pero a lo que está obligado el proveedor en CIF es a contratar una cobertura mínima, igual a la C. Esto hay que tenerlo claro porque nos encontramos más de una vez con importadores que dicen, no, yo importo SIF, mi mercadería está cubierta, yo no necesito tomar seguros. Claro, ¿qué sucede en un SIF, amigos míos, cuando el siniestro ocurre aquí? Después de la descarga, desde el instante posterior a que se descarga la mercadería. ¿En dónde caemos? Tenemos un siniestro justo con Javier que vimos hace unos meses en una exportación. ¿Recuerda, Javier, aquel siniestro del combustible? Sí, recuerdo. Sí, 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 me este acuerdo. era un siniestro de combustible de exportación del Perú a un país de Centroamérica y el siniestro ocurrió posterior a este dibujito, vamos a decirlo. Culmina la descarga y se cae el contenedor en el patio de contenedores. Todo un problema, porque ya se imaginan ustedes que el tema de combustibles no es como que se caiga un contenedor con platos, con tazas, con loza. Un tema de contaminación, toda una historia, el asegurado aquí localmente muy preocupado, pero al final, con la persona que teníamos en Guatemala, se hace la inspección, se hace una reunión en conjunto
y total claridad de nuevo con el Incoterm, esta descarga, este momento en el que ocurrió el siniestro, cuando ya han estado posando en el piso del puerto, el contenedor y se cae, es responsabilidad del otro lado. Y ese otro lado es el que realmente sin mayor problema asumió su responsabilidad, activaron su cobertura. De hecho, estuvo un ajustador por parte de la entidad portuaria y del importador y no hubo mayor problema, ¿no? Entonces, este es otro caso, otro típico caso en el cual el Incoterm nos ha permitido poder definir. Y a veces viene la discusión, ¿no? Oye, pero Carlos, ¿por qué no le quieres pagar a mi cliente? No es que no se le quiera pagar al cliente, sino que la responsabilidad realmente la tiene la otra parte. En el camino podemos tener, por supuesto, otra serie de documentos, como bien ha dicho Javier, el contrato de fletamento, documentos que nos puedan dar claridad sobre quién ha asumido responsabilidades a nivel contractual durante la cadena de suministros. Pero de cara a la póliza, podría el asegurado decir, yo he contratado, yo he comprado, vendido con este Incoterm, mi responsabilidad es hasta aquí o desde aquí, y con ello poder ayudarnos, ¿no? Sobre, sobre estos conceptos, hay una pregunta que me parece interesante y creo que vendría bien poder discutirla. Javier, hablamos de Incoterms, pero también tenemos la famosa cláusula almacén-almacén, ¿no? La warehouse-warehouse, que lo que nos dice es, oye, yo te cubro desde el almacén de origen hasta el almacén de destino. Y en Puerta a el puerta. camino alguien podría decir, pero yo contraté con el Incoterm X, FOB, CIF, CFR. ¿Cómo calzamos la existencia de un Incoterm en contrato con esta cobertura que se encuentra en muchas pólizas? Yo entiendo que lo que tiene que haber es un cuadre perfecto entre el tramo que transcurre desde el momento que sale la mercancía del exportador hasta que llega al importador y la póliza de seguro. O sea, el solape debe ser perfecto precisamente para evitar dejar lagunas. ¿Entiendes? Por ejemplo, el caso del producto ese químico que has citado tú ahora, lo de Centroamérica, ahí el problema lo tuvo el receptor, que probablemente cuando negoció el Incoterm con el expedidor, pues no cayó, o a menos que tuviera una póliza de seguros que le garantizara todo el trayecto, que también es posible, ¿entiendes? O que esperara que si alguien tenía algún incidente o lo que sea, o lo que fuera, que activara su póliza, como al final pasó, desde luego, ¿no? Y respondiese a alguien por el daño que causa, ¿no? Pero yo creo que la clave de todo está en que haya un solape perfecto. O sea, si tú tienes un riesgo concreto, y concreto no, que se puede concretar entre el punto A y el punto B, tú tienes que tener garantía desde el punto A hasta el punto B y no extenderte hasta el punto C, por ejemplo, porque entonces sí que deja un espacio sin ninguna cobertura, al albur. Ujú. Gracias. Y mira, hay una repregunta sobre esta que nos mandan por el chat. La cobertura almacén-almacén, ¿dónde empieza? ¿Qué pasa si el exportador o el proveedor termina haciendo mal su trabajo en el contenedor? ¿El asegurado quién sería ahí? ¿El El expedidor o el receptor? expedidor. Si el propio expedidor es el que trinca, hablando de mercancía en Ajá. contenedor, el propio expedidor es el que trinca, asegura y carga el contenedor, ahí no tiene escapatoria y se le aplica directamente a la exclusión. Ahora, si es Ujú, una actividad que tiene subcontratada a un tercero, como pasa en infinidad de ocasiones, hay una posibilidad de recobro para la compañía de seguros. ujú. Entonces, Claro, lo que hay que hacer haciendo es responsable a ese tercero. efectivamente. Y el tercero ese es el que al final le echan el perro, vamos, para el recobro, vamos. Claro, el que recibe su famosa carta de reclamo. Efectivamente. De ahí la importancia de tener identificado a todas las partes, absolutamente a todas las partes que intervienen en el transporte. Ujú. Todos son todos, evidentemente, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, Javier, esa es una puerta importante que hay que abrir y creo que localmente a veces se pierde. Yo estoy hablando de importador y exportador, pero en el camino, en toda esa cadenita, ¿qué otros jugadores hay que intervienen en el proceso del movimiento de carga? Tenemos desde, como bien has dicho tú, si es un tercero quien hace la trinca o la estiba.
¿no? Hay, Hay infinidad de jugadores en el camino y no los vemos. infinidad, pero no se les ve, pero todos participan, ¿eh? En mayor Correcto. o menor grado y en un determinado momento del tránsito. O Ujú. sea, por poner un ejemplo, mercancía, lo más habitual, mercancía en contenedores, ¿no? A pesar de la tendencia que hay ahora ya a volver al granel, ¿no? Por la escasez de contenedores y todo eso. Sí. Pero en mercancías en contenedores, una actividad, por ejemplo, muy común en Europa es tú fabricas y tú lo llevas en camiones, lo vas arrimando a un operador. Y el operador es el que se encarga desde el embalaje hasta la estiba y luego el trincaje en el contenedor. El contenedor te sale con un camión que vete a saber de quién es, te lo arrima a una terminal portuaria, y la terminal portuaria entra, se hace cargo, no todavía la naviera, sino el operador de la terminal, que a veces no tiene por qué coincidir con la naviera, o sea, no tiene por qué ser MERS, ni Mediterranean Shipping, ni puede ser, yo qué sé, Terminal de la Luz, si fueran Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Por ejemplo. Hasta el momento que se embarca. Entonces, cuando se embarca también hay varios operadores. Vamos, cuando se embarca, cuando está a bordo. Puede ser que sea un barco fletado, que sea un barco con un armador distinto o que sea un barco que te comparte espacio de varias navieras, o sea, toda esa casuística está. Y luego el proceso de entrega, que tan complicado puede ser como el de carga. O sea, la variedad de partes es muy completa, ¿no? Lo normal para el expedidor es que todo eso tiende a resumirlo en una figura, que es el operador logístico, el transitario, el forwarding. Tienes que le diga, oye, yo tengo que mover este contenedor desde Arequipa hasta Shanghái. Tú organízalo como quieras. Yo vendo en condiciones CIF, vendo en condiciones de DP, en las condiciones que a él le interese y al comprador le interese y el comprador le acepte, ¿no? Y el operador es el que se encarga de toda esa gestión. Eso también tiene luego un problema para el operador en caso de que haya un siniestro. El primero en la cadena de recobro es el operador. Ujú. Y es importante porque, por ejemplo, ¿no? Aquí localmente nos sucede que se le envía la carta de reclamo a este operador y ese operador dice, bueno, a ver, de verdad no era mi camión, ¿ah? Yo a su vez he subcontratado hacia abajo al transportista Pepito, al transportista Carlos Caro, a quien fuera para que mueva. Entonces, vaya ustedes a reclamarle a él. No, no, Entonces no. le alargamos la cadena al asegurador, ¿no? Eso es lo que intentan. La cadena tiene que estar, todos los eslabones de la cadena tienen que estar claramente identificados. Ujú. El operador fulano de tal subcontrata el transporte terrestre de Ventanilla, por decir un sitio, al puerto del Callao a transporte Javier Hidalgo. Y Javier Hidalgo tiene la mala suerte de que se le cruza un coche, un carro en el trayecto, da un volantazo y vuelca el contenedor. Entonces, de acuerdo que yo soy un sujeto de recobro, de una acción de recobro por parte de una compañía de seguro. Ahora, eso no tiene la culpa, de luego, el que ha cargado el que vende el producto en ventanilla y que tenía previsto llevarlo a China. ¿A quién le va a reclamar? Al operador logístico. Oye, tú me has organizado esto, tú verás qué haces, ¿no? Pero Claro. sí que conviene, o sea, nunca está de más, desde luego, tener todo armado, porque te puede fallar el primero. Entonces, si te falla el primero, vas a por el segundo. Y porque te puedes aliar con el primero para reclamarle al segundo, que a lo mejor es el causante efectivo, ¿entiendes? Claro. Claro, claro, el primero, el operador podría haberse sorprendido también por algún suceso, por ejemplo, ya no del riesgo de carga, de repente una deshonestidad del transportista. Sí, sí, con Y, cualquier cosa, sin claro, ninguna duda, además. O sea, el operador normalmente lo que hace es gestionar. Hay algunos operadores que también mueven la carga físicamente ellos, ¿no? Pero sí, no claro. es muy frecuente. Lo normal es que sean intermediarios. Otra Perfecto, actividad excelente. importante de los transitarios o de los operadores logísticos es que te pueden transformar un FOB en un CIF. Y eso yo creo que es una cuestión muy, muy interesante, porque precisamente tú a lo mejor tú dices, oye, yo te vendo FOB, bueno, y el transitario tiene una póliza abierta y te va metiendo todos los embarques en la póliza, en su póliza. Correcto. En su Y póliza, luego, pues, en claro. realidad lo que te está transformando es el FOB original en un CIF. Que esto que dices es una actividad interesante porque lo he visto en una oportunidad en una de estas empresas que se dedican a aglutinar carga en Asia, ¿no? Estos que reciben 50 pedidos distintos del mismo producto y los aglutinan y los ponen en su propia póliza. Entonces, el envío de mercadería, sobre todo a México, he visto que hacen Asia a México este puente, la mercadería sale
toda fobeada, ¿no? O sea, ellos compran en China, en Asia, en distintos sitios, la aglutinan y la ponen sobre la nave. Y ahí empieza la cobertura de su póliza, de la póliza de estas plataformas de venta masiva, ¿no? Así es. Y lo que Claro, te hace es un grupaje. exacto, exacto, estas Con la famosas carga de pólizas exclusividad. agrupadoras. Sí, 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 sí. Interesante este tema del... Se nos congeló, Carlitos. Pasó algo, ¿no? Sí, Carlitos, no te escuchamos. Carlos, estás con tu micro apagado, Carlos. Disculpen, algo parece que pasó con alguna travesura de mis hijos. ¿Me escuchan bien Perfecto. todos? Sí, sí, perfecto, adelante. Ya, qué bueno, gracias. Disculpen, cosas que suceden. Sí, es interesante esta forma en la cual eh, me quiero meter en en un pequeño tema, ¿no? De este ejemplo final que ha puesto Javier de cómo la mercadería se convierte en CIF o se puede convertir en FOB. ¿Por qué cambian los Incoterms en el tiempo? O sea, desde el año 1936, que será la primera versión, al día de hoy, pues han habido X cantidad de cambios. Y los cambios se dan únicamente en los Incoterms, unos nacen, otros mueren, otros se modifican, porque el transporte va modificándose. ¿Quién quita que de aquí a en el 2030, la siguiente actualización ya tengamos, no lo sé, barcos autónomos, por poner cualquier ejemplo? Y eso genere un cambio adicional, o tengamos, además de terrestre, aéreo y marítimo, exportación. Por ejemplo, en Europa se está probando estos rieles Hyperloop, para mover contenedores a alta velocidad. Eso también te requerirá en algún momento. ¿Qué pasa si hay una de estas vías que unen más de un país? Tendríamos que ir migrando y mutando. Los Incoterms lo que buscan al final, o la Cámara de Comercio Internacional lo que busca, actualizando los Incoterms, es tratar de ajustarlos de la mejor manera posible a la realidad que se va dando en el tiempo, ¿no? Ese es el motivo de las actualizaciones. Otra pregunta que nos ponían aquí en el panel y que me parece interesante es: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era sobre aduanas. Ah, se me perdió. Ah, aquí decían, ¿no? Uno puede importar FOB, CFR, CIF, que son las reglas para transporte marítimo o tal. Sin embargo, SUNAT Aduanas, aquí localmente, en todos los formatos de declaración, las DUAs, la Declaración Única de Aduanas, termina cifeando la mercadería. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno declara en el documento de importación de aduanas, declaras el costo, el flete y el seguro, incluso si no hubieras tomado un seguro, ¿no? Ese costo del seguro, si tú no lo has tomado, aduanas te pone por sistema una tasa. ¿Por qué? Esto no es una locura, o sea, no es que a aduanas del Perú se le ha ocurrido. La idea es que a nivel global de todo el planeta, tengamos un número común para el momento que tengamos que hacer algo como, por ejemplo, una avería gruesa. Sin abrir el portón que es avería gruesa. La avería gruesa es cuando, sobre todo cuando hay un siniestro en una nave y se afecta mucha mercadería. Ustedes saben que en una nave no va mercadería de un solo cliente. Si tenemos un portacontenedores que lleva 20.000 contenedores, lo más probable es que tenga más de un consignatario, más de un dueño de carga. ¿Y cómo haces para comparar todo eso? Pues para poder hacer los cálculos de pérdida es necesario tener un denominador común. Y eso a nivel global, las aduanas del mundo se han puesto de acuerdo para que sea un valor CIF. No quiere decir que tu importación es CIF. Tu importación puede haber sido export, puede haber sido FOB, pero se hace el ejercicio de poner todo en un denominador común para los cálculos que se deban realizar, porque ya se imaginarán que en una avería gruesa, hay muchísimos reclamantes que no son solo los dueños de la mercadería. ¿Ok? Esa es una pregunta que habían puesto aquí en el, ¿qué más dice?
Con las pólizas nacionales esta pregunta no tiene que ver con Incoterms, pero creo que es muy importante. Esta pregunta dice, con las pólizas nacionales que no cubren continuidad de importación, ¿cómo podemos activar la cobertura de traslado para sacarlo de aduana? Pongamos un poco de contexto primero. Hace 30 años, los transportistas terrestres no tenían, por lo menos en el Perú, pólizas de transporte. Siempre el traslado posterior a una importación o previo a una exportación se hacía bajo la póliza del consignatario, desde que exportaba o importaba. Luego empieza a haber todo este movimiento, pero queda muy claro, porque hay pólizas que lo excluyen, así literalmente, para transportistas terrestres, se excluye el derivado de una importación o de una exportación en ese tránsito. Esto no tiene nada que ver con el Incoterm, ojo, porque el transportista solo es contratado para retirar del puerto la mercadería. Aquí lo que habría que ver es esa claridad en el contrato de ese transportista con ese consignatario, con ese dueño de mercadería. ¿Qué pasa si sale? Mi póliza como transportista terrestre me excluye la continuidad de una importación. Entonces, debería ser quien active la póliza, dependiendo, o ahora si entramos en el Incoterm, dependiendo del Incoterm, el consignatario o el proveedor, si es que le ha vendido pues door to door con un Incoterm tipo DDP, que son los que llegan hasta la puerta del almacén del cliente, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre mapeado. Aquí hay otra pregunta. Cuando se compra CIF, ¿hasta dónde es por lo general el alcance de la cobertura del seguro del vendedor? Yo no sé si tú quieres responder esta pregunta, Javier. Lo hemos comentado previamente, Sí, por lo ¿no? general es hasta el sitio que se indica al lado del CIF. CIF, Ujú, Puerto Callao, pues cuando llega al Puerto Callao se acaba la cobertura. correcto. A lo O sea, mejor es reducir mucho, pero vamos, eso pasa con mucha frecuencia, eso, ¿eh? Que ajá, tú estás asegurando CIF, a lo mejor hasta el Callao, y te va la mercancía, yo qué sé, a Puno, por decir un sitio, ¿entiendes? Entonces se encuentra que hay un espacio muy amplio del tránsito que no va cubierto con el seguro que te está ofreciendo el vendedor, por ejemplo. Por eso claro. decía antes lo del solape, debe ser perfecto. O sea, tiene que encajar uno con otro. Si no hay huecos en la cobertura y luego hay Ah, consecuencias. Claro. sí, porque ahí hay una oportunidad importante, ¿no? Para los corredores de seguros. Saliendo de este webinar, deberían hablar con sus clientes que tienen pólizas flotantes o individuales de importación y ver qué tienen contratado en póliza contra qué tienen en sus contratos de compra-venta con sus proveedores o con sus clientes si son exportadores, ¿no? Hay que hacer ese ejercicio que dice Javier, ¿no? Ese solape exacto, porque ahí es donde viene la discusión a la hora de un siniestro, ¿no? Claro. El problema es cuando la venta desborda la póliza de seguro. O sea, la Así desborda es. geográficamente. ¿Entiendes? Ujú. Entonces, claro, es que llega un momento que te quedas sin cobertura y tienes un siniestro fuera del ámbito entre el punto A y el punto B. ¿Y qué haces? Pues al final las consecuencias las pagas tú, claramente. A lo mejor no las pagas tú porque te indemniza el vendedor o quien sea, ¿no? Pero también tiene consecuencias para ti que generalmente no están cubiertas en una póliza de transporte. Tú imagínate que tienes una fábrica de lo que sea y estás pendiente de un suministro. Entonces, si no tienes determinado suministro, pues incluso puede darse el caso de que tengas que paralizar la actividad de la fábrica o reducir turnos o cualquier cosa, ¿entiendes? Entonces, esos son gastos que no te cubre una póliza de transporte nunca. O sea, la póliza de transporte te garantiza el daño directo, punto. Pérdidas consecuenciales, no, con una póliza de mercancía estándar, con otra igual sí, ¿no? Pero Es importante eso que dices, pues, Javier, porque lo comentábamos con el grupo al que le estoy dictando el curso de transportes en la escuela, que hay que tener muy claro que los riesgos de carga vienen atados a otro tipo de riesgos que no son de carga, pero que pueden perjudicar mucho al cliente, ¿no? Por ejemplo, la mercadería, el ejemplo que has puesto, no llegó a tiempo la mercadería. Podemos tener un problema de lucro cesante si esa mercadería era para algún producto o claro, era un insumo importante para entregar en un momento y que ese cliente que está esperando tiene un contrato pues que nos puede poner una serie de penalidades, multas, incluso imagínate una venta al Estado
que ya Sí, sí, incluso pues. te inhabilita para operar, ¿no? Pero hay casos Eso, más sencillos y más de sí. diario. Por ejemplo, el agroexportador que vende, yo qué sé, uva, por poner un ejemplo, Mm. ¿no? Bueno, pues se lo vende a uno que en realidad no lo va a vender él directamente, sino que a lo mejor es una gran superficie que distribuye, tipo Carrefour o cualquiera de estas que hay en todo el mundo, ¿no? Entonces Ujú. imagínate que por cualquier razón llega tarde el envío. Llega tarde significa para el receptor que va a perder la venta de todos los contenedores, de todos De los contenedores. todos. Lo habitual que es, si el receptor es alguien, iba a decir espabilado, espabilado no sería la pregunta, no, sea, no sería el calificativo, sería algo más grueso, ¿no? Pero lo normal es que se invente un siniestro, claramente, que te diga, Sí, oye, mira, claro. no se ha demorado, la fruta me ha llegado sobremadurada, con exceso de temperatura, yo ya no lo puedo vender, yo tenía comprometido este precio, ahora lo tengo que vender por mucho menos. Bueno, eso es el lloriqueo habitual, para que nos vamos a engañar, ¿entiendes? Entonces, por eso te digo que muchas veces es importante, o sea, lo importante es hacer las cosas bien, pero es que hay veces que se escapa de tu control. Entonces, cuando está fuera de tu control, pues para eso hay herramientas tipo los Incoterm, que son, a la verdad te pueden ayudar a solucionar problemas, ¿no? Sí, clarísimo. Como bien dices, ¿no? Cosas más sencillas, pero que ocurren de manera continua, como el ejemplo que has puesto. Sí, sí. Una pregunta que hace aquí Miguel Galvez. Miguel, ¿cómo estás? Un gran abrazo. ¿Qué Incoterm debería exigir un import? Ay, perdón, algo se me cruzó por aquí. Dice, ¿qué Incoterm debería exigir un importador para estar seguro que su contrato tiene cláusula A de almacén a almacén? A ver, vamos de atrás hacia adelante. Cláusula A y almacén a almacén. Hay que tener claridad de que la cláusula A, que tiene muchos acápites, entre ellos evidentemente qué cubre y qué no cubre, tiene un punto que es muy importante, la cláusula número 8, que es la cláusula de duración. ¿Qué nos dice la cláusula de duración? Las pólizas de transporte no acompañan a la mercadería eternamente. Tienen un inicio y un final. Ese inicio es cuando la mercadería abandona el almacén donde está siendo, del punto de inicio para ser cargada en el medio de transporte y empezar la importación o exportación. Y termina pues en tres momentos distintos, cuando llega al almacén de destino, cuando llega a un almacén de distribución, como por ejemplo los automóviles, cuando uno importa automóviles, no llegan todos a la tienda, llegan a un almacén tipo Neptunia, Ranza, Vías o Kendo, desde donde se distribuyen, o a 60 días posteriores a la descarga de la nave. Entonces, por ahí ya vamos viendo de dónde a dónde cubre. Digamos, ya hay la amplitud. ¿Qué Incoterm debería pedir tu cliente, Miguel? Yo creo que va a depender del acuerdo que tenga con su proveedor y como bien dijo Javier hace un rato, de ese calce exacto entre el Incoterm, la póliza y el contrato que tiene. Porque hace un momento Javier mencionó algo, ¿no? CIF Callao. Hay que tener claridad que los Incoterms nos hablan. Cuando un Incoterm está puesto en una factura, normalmente nos dice hasta al lado el lugar hasta donde está pactado ese riesgo, hasta donde está pactada esa operación. Entonces, si tu cliente hace una importación y va a hacer una importación a un Incoterm ex-work, pues tiene toda la cobertura de la cláusula A, él como importador, desde la puerta, cuando abandona la puerta, esa mercadería en el almacén de su proveedor, donde sea, en China, en Europa, en otro país de América, para esa importación hasta que llega a donde tu cliente, pues ya sea que tiene el almacén aquí en Lima, en el Callao, en otra provincia, en Trujillo, en Chiclayo. Entonces, ¿de qué depende? De lo que tiene contratado y de lo que tiene pactado con su cliente, con su proveedor, perdón, y lo que tienes contratado en póliza. Hay que hacer el ejercicio de revisar, como les digo, es una oportunidad importante poder revisar qué cosa tenemos contratado con nuestros clientes o que tienen contratados, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos a escoger una última pregunta, porque hay tantas que daría gusto responderlas todas, pero nos quedaríamos. Ya Javier, ya estás tú sobre las 2:30 de la madrugada, ¿no? En Santander. Estás muteado. 2:24. Vamos, aprovechemos estos últimos 6 minutos.
que nos quedan. Hay dos preguntas que tienen una característica común y que ya tienen que ver más con lo que nos viene pasando a nivel mundial, ¿no? ¿Tienen algo que ver los Incoterms, Javier, con los problemas de falta de nave, de falta de contenedor, de demoras en la llegada de la mercadería? ¿Los Incoterms como herramienta de gestión nos ayudan a algo de esto? Hombre, pueden ayudar desde el momento que un Incoterm te puede incorporar una póliza de transportes. Ya depende del tipo de póliza que te encaje. ¿Entiendes? Lo normal es que sean pólizas a condiciones inglesas. Entonces, a condiciones inglesas, olvídate de las demoras. Sí, Tristemente. claro, ya no están cubiertas. Una póliza medida hecha por tal aseguradora o tal otra que tenga un respaldo bueno. Pues entonces tú puedes pactar lo que quieras, ¿no? Pero evidentemente ayudan. Y un Incoterm bien definido es muy útil como herramienta. Aunque sea solo para tener identificado qué es lo que te puede pasar y a quién le pasa durante todo el transporte. Ok, clarísimo. La última, para ya ir cerrando. Esta pregunta también está muy buena. ¿Se puede contratar transportes con sobreseguro al 50 o 100% para cubrir la pérdida consecuencial? Las pólizas de carga cubren daños a la mercadería. Nuestros daños consecuenciales no tienen que ver con cuánto de sobreseguro podamos contratar, porque no nos olvidemos que el sobreseguro es un porcentaje sobre la suma asegurada para esos gastos que son parte del proceso de llegada de la mercadería a su punto de destino, ¿no? Pérdidas consecuenciales que no están referidas estrictamente al daño o a la pérdida de la materia asegurada, que es la carga, no se pueden cubrir con este tipo de herramientas. ¿Sí? Muy bien, vamos terminando. Yo le agradezco a Javier el mega esfuerzo que ha hecho para estar hasta las 2:30 de la mañana aquí con nosotros, solo en el ánimo de poder acompañarnos. Javier, siempre es un gusto poder conversar juntos. Ahora que estamos trabajando en conjunto para Protegia, habrá más oportunidades de discutir este tipo de casos. Tú sabes que cuentas Sí, conmigo para lo que necesites. Y te lo encantado, además, agradezco, por tratarse, entre otras cosas, del Perú. como debe ser. Bueno, gracias a la escuela por generar este tipo de espacios, como siempre. Siempre es importante poder discutir este tipo de cosas y sobre todo interactuar con las preguntas que van haciendo las personas que se han inscrito. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Se quedó Gracias, congelado, Eduardo. Eduardo. Y a todo el personal. Mire, hemos tenido más de 140 personas aquí escuchándonos durante una hora. Pobrecillos. De éxito. Muy Bueno, bien. Javier Nuevamente, y Carlos, muchas muchísimas gracias a gracias. todos. Saben que Muchísimas estamos gracias por a su sus órdenes para participación. lo que puedan Gracias a necesitar todos en vosotros. Protegia. Y buenas noches. Que sigamos muy bien. Muchas gracias, Gracias a Eduardo, gracias a Pecose, muchas gracias a la gracias a Escuela todos de los Seguros. que han Hasta la estado próxima. presentes. Muy buena amanecida por allá, Javier, y buenas noches, Carlos. Gracias. Adiós. Gracias a todos, muy buenas Adiós a noches con todos. todos. Adiós.